Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Resumen Semanal con las noticias más importantes de la semana, desde Washington a las 7 como todos los viernes y por supuesto con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien me encuentro, la verdad, muy bien, contento, hay bastante información hoy y tenemos dos invitados que sumamente especiales, o sea, muy catedráticos, diría yo, hoy en día. Sí. Así es, vamos a tener, como dices ya, vamos a tener primero, las noticias, vamos a dar el resumen de las noticias más importantes de la semana y luego vamos con nuestros dos invitados, Juan Zapena, director de cátedra de Betelgeuse para el Desarrollo Sostenible y emérito de la Universidad Católica de Valencia, en España. Además, a Hugo Alconada, periodista argentino, con quien también conversaremos un poco sus perspectivas y sobre su carrera periodística. Pero vamos rápidamente con las noticias más importantes de la semana, antes de ir con nuestros invitados. Bueno, vamos tú primero, Leonel. Argentina, bueno, la Cámara de Diputados de Argentina, que sería el Congreso de la Argentina, aprobó la Ley de Economía y Conocimiento. Esta ley, obviamente es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina y tiene como objetivo promover las nuevas tecnologías y generar valor agregado. Acá hay muchos que están en contra, otros que están en favor, hay unos que que creen que esto tendría que haber salido más adelante. Bueno, lo importante es que salió Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, lo celebró, creo que ahí, o sea, está bueno. Hay muchos que dicen, como Mateo Salvato, que el otro día lo tuvimos acá en el programa, estaba diciendo que le faltaba un montón de puntos que habían que tratar y no se trataron, que eso también me gustaría un día que nos venga a explicar un poco, Mateo, sí, que creo que está en todo esto. Yo creo que también esta medida es muy positiva, muy buena, como dijiste ya también, es también muy compleja, es muy amplia, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen paso hacia adelante para Argentina, pero que todavía hay mucho por desarrollar. Tal cual. Como decimos acá, hay mucha tela para cortar en esto. Y bueno, una buena de Argentina y una mala ahora. Argentina hay un polémico proyecto que es regular los deportes electrónicos y poner el dólar gamer. ¿Qué quiere decir? Cobrar impuestos a los jugadores gamers en Argentina. Claro, o sea, ellos juegan torneos como de fútbol, de juegos de roles y demás, y obviamente se gana bastante plata. Bueno, Argentina lo que quiere hacer es crear una factura electrónica llamada T, de Tech, y aplicar el 20% de la recaudación de estos gamers. Así que bueno, nada, es bastante controversial esta medida. Esto es una de las cosas que yo siempre la critico, que Argentina no para de buscar nuevos impuestos para poder cubrir su déficit en vez de bajar sus gastos y generar más exportaciones y aumentar inversiones al país. O sea, no ahuyentar. Porque ¿qué va a pasar con los gamers? Se van a abrir una cuenta afuera y van a depositar sus dólares afuera y tranquilamente la van a tener afuera. Es eso, es tan sencillo. O sea, exacto. Pero bueno, después, Uruguay flexibiliza la carga impositiva para alentar la erradicación de empresas. Mirá qué contradictorio, ¿eh? Lo que quiere hacer es una baja del 10%, o sea, bajar del 10% y del 2,5% la tasa efectiva anual a pagar. Esto es importante, en Uruguay se paga una tasa anual por las empresas que radican allá. Y bueno, obviamente lo que quiere hacer es justamente bajar esto para atraer más empresas argentinas y aledañas como de Chile, Brasil, que se instalen en Uruguay. Yo creo que esto va a ser bastante positivo para todos aquellas que estén buscando mudarse al Uruguay, una muy buena medida de parte de Uruguay para aprovechar la situación que se está viviendo para atraer las inversiones y los capitales a su país. Exactamente, y ahora ya te lo dejo vos, si querés, ya vamos con los Estados Unidos. Claro que sí, vamos con un poco de noticias de Estados Unidos. Amazon pone en operación la flota de vehículos eléctricos de reparto 4.0 y se proyecta a llegar a 10.000 camionetas operativas al 2022
y 100.000 al 2030. Esta iniciativa viene a tratar de cumplir con el plan que tiene Amazon respecto al cambio climático y apunta a una huella cero de carbono para el 2040. Estados Unidos, además, Microsoft permitirá a empleados trabajar de manera remota permanentemente. Qué bueno, ¿eh? Similar a la medida que también anunció Twitter y muchos otros un poco, digamos, más temprano o hace unos meses atrás. Microsoft se suma a esta medida. Es un gran paso para que también va a tener sus impactos muy positivos en la reducción de por supuesto, el tránsito, la movilización de la gente ya no va a estar concentrada necesariamente alrededor de estos puestos de trabajo, sino que van a poder vivir de manera más alejada. Se ven muchas otras modalidades de trabajo en las cuales la gente va a poder, por ejemplo, trabajar de 4 o 5 días a la semana desde sus viviendas y poder ir solamente a la oficina de repente una vez a la semana o una vez al mes, pero mucho menos de lo que anteriormente se hacían. Esto va a flexibilizar a la gente, y mucha gente se va a ir a vivir más alejada de las ciudades también, por esa razón. Tal cual, y espero que no le apliquen una ley del trabajo remoto como aplicaron acá en Argentina, que fue que un día vamos a traer especialistas para hablar sobre eso. Creo que vale la pena. Claro que sí. Y pues en México, la Bolsa Mexicana de Valores se detiene sin explicación alguna. Todavía están realizando investigaciones para ver qué es lo que ha sucedido. Están en investigaciones actualmente. En Brasil, la inflación récord llega, en referencia al mes de septiembre, la más alta en los últimos 17 años. Esto está lanzando muchas red flags o banderas rojas a cómo se está comportando y cómo se podría comportar la economía en Brasil si es que no se toman las medidas adecuadas. Recordemos que el presidente Bolsonaro está tratando de atraer más la inversión a Brasil, reactivar la economía, hacer que realizar privatizaciones, además, y con eso mover la economía hacia adelante, pero eso también puede tener, sin medidas adecuadas, puede tener sus implicaciones inflacionarias. En Perú, 1/3 del país podría tener anticuerpos para el COVID-19. Recordemos que en el Perú ha sido uno de los países más afectados, con mayor número de casos en Latinoamérica y en el mundo. Y pues esto tiene sus partes positivas y partes negativas. Si vemos desde el punto de vista negativo, por supuesto, hubieron muchos casos de muertes, fallecimientos, por falta, no solamente de medidas de salud suficientes, sino además por falta de, como dicen los expertos, de incumplimiento de parte también de la ciudadanía, que muchos no cumplían con las medidas requeridas por el gobierno y que no seguían, por no seguir las medidas, proliferaba o aumentaba sí, el índice de contagios. Pero el índice de contagios justamente por esa razón, ¿no? Entonces, y además, por supuesto, falta de capacidad del sistema de salud en el Perú para atender todos los casos que salieron de control hasta cierto momento, pero que hasta la fecha ahora están comenzando a aumentar el número de camillas disponibles y aparatos disponibles para poder responder a la situación. Ya en Perú se ha llegado hasta cierto punto a contener la pandemia. Ya hay mucha más capacidad de respuesta, pero todavía existe este miedo de que pueda haber una segunda ola y que agarre al Perú, una vez más sin suficiente preparación. Igual, Giovanni, ahí déjame hacer un paréntesis, que Argentina ayer pasó el número de Perú. Ayer Argentina tuvo, en realidad ahora, tuvo 515 fallecidos en el día de hoy y supera los 23.000 muertos. Lo superó a Perú
Y Argentina estamos en el día 208 de confinamiento. Recién el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dictó que 18 provincias tendrán aislamiento durante los 14 días. Eso quiere decir que el confinamiento no resultó acá. O sea, la gente se adaptó al confinamiento, pero evidentemente lo empezamos mucho antes y ya se hartó. Y al hartarse, ya no tiene más paciencia. La gente sale con su mascarilla, acá le decimos barbijos, igual, y se juntan, se reúnen, y la cuarentena o el confinamiento acá fracasó. Porque... Es que el confinamiento fracasa si es que los gobiernos no hacen las suficientes medidas para poder prepararse a un aumento de casos, ¿no? Porque el confinamiento lo único que hace es reducir la cantidad de casos que se van multiplicando orgánicamente. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es prepararse durante ese tiempo, mientras están cada uno en sus casas, para poder aumentar la capacidad del sistema de salud para responder a los casos. Lo que pasó acá es que el gobierno empezó bien los primeros 2 meses y después se desmandró todo, porque cerró tanto la economía, que un montón de empresas se empezaron a fundir. Y hoy en día Argentina tiene casi el 50% de desocupados, es impresionante, de pobres. Así es. Y vamos ahora con nuestro primer invitado, con quien también hablaremos sobre los efectos de la pandemia a nivel universitario. Nuestro primer invitado es Juan Zapena, quien, como dije ya hace unos momentos, es director de cátedra de Betelgeuse para el Desarrollo Sostenible y emérito de la Universidad Católica de Valencia en España. Bienvenido, Juan, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí en España. Buenas noches. Gracias por la entrevista, porque allá son las 12 de la noche. Muchísimas gracias. Sabemos la diferencia horaria. Muy a gusto estamos aquí. Nada, y además hay una colonia de argentinos muy interesante aquí en Valencia, en España, y yo quiero saludar a Carolina de Rico, que es la que ha posibilitado la que ha mediado para esta intervención de hoy. Igual, una gran amiga, la verdad, damos un saludo grande. Así que, bueno, Giovanni, empezamos con... Vamos a ver cómo está el año, ¿no? Sí, primero, bueno, queríamos que nos puedas contar sobre tu carrera, para quienes no conocen todavía tu carrera en la carrera, digamos, universitaria, como catedrático, cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo realmente pues me doctoré en economía, en el área de macroeconomía hace ya bastantes años y bueno, vengo desempeñando distintos puestos en la Universidad Católica de Valencia, donde he sido pues decano de la Facultad de Económicas durante 12 años, he dirigido durante casi 15 años su escuela de negocios, de hecho yo la creé, INE de Business School, y actualmente pues como os comentaba, pues llevo la cátedra para el desarrollo de una economía sostenible de una empresa pues valenciana, española, que actualmente forma parte de una multinacional belga que es Betelgeuse Christens. Y bueno, nosotros somos una universidad que empezó pues a principios de siglo XXI y que ha ido creciendo, y somos actualmente pues unos 14.000 alumnos en distintos ámbitos: economía, medicina, derecho, etcétera. Y bueno, aquí estamos en Valencia. Bien, coméntanos sobre cómo tuvieron que responder en la universidad con la llegada del COVID, qué cambios tuvieron que realizar y pues, porque esto nos ha afectado a todos. Coméntanos un poco cómo... Sí, efectivamente, nosotros tuvimos la suerte de que cuando llegó el confinamiento en España a principios de marzo del 2020, nosotros teníamos un convenio con Microsoft y en aquel momento lo que hicimos fue utilizar de modo intensivo Microsoft Teams, ¿no? Fue la plataforma que utilizamos. Migramos súbitamente, porque yo recuerdo que el 11 de marzo pues había prevista en el MBA, que yo también dirijo el MBA de la universidad, había prevista una clase por la tarde y ya la tuvimos que migrar a Teams. Fue muy razonable, porque si cuentas con la implicación de los alumnos
y el soporte tecnológico, pues razonablemente pudimos completar el curso. Ya para el curso que hemos empezado ahora, desde la cátedra que yo dirijo, le propusimos a la universidad, ya que nuestro punto fuerte es la higiene industrial, la higienización de espacios, el llevar a cabo con una certificadora internacional como es SGS, un protocolo que fue certificado por SGS de desinfección que llamamos espacio seguro, ¿vale? Y ese protocolo es el que venimos utilizando para limpiar y ventilar los espacios, para darle también la señalética, para dar una ocupación a las aulas y razonablemente cuando el tamaño del aula no lo permite por el número de alumnos, lo que hacemos es llegar al máximo de ocupación y el resto de los alumnos que van alternándose pues acceden a las aulas a través de Microsoft Teams. En el caso de los másteres, al ser números más reducidos, pues seguimos de momento con el procedimiento de las clases presenciales. Ahora bien, por aquello de que las actividades económicas pues han descubierto la tecnología, si queréis luego hablaremos de ello un poco, pues bueno, sí que este año vamos a hacer como actividades extracurriculares, podríamos llamarlas, vamos a hacer muchísimos más webinars, muchísimas más conferencias, de tal modo que no perjudiquemos, digamos, algunos alumnos en el MBA que están part-time, que están compaginando el trabajo con el máster, pues les ofrecemos un abanico mucho mayor de actividades. Lógicamente, esa llegada de la tecnología al sistema universitario como un elemento complementario, pues yo creo que ha afectado también a todos los sectores. Había una viñeta que habréis visto todos, ¿no? ¿Cuál fue el factor que determinó que su organización pudiera hacer la migración digital, ¿no? Y había uno que contestaba, pues el COVID-19, ¿no? No fue ni el impulso del líder, ni la sensibilización de la organización, ni el apoyo gubernamental, fue básicamente la necesidad, ¿no? O sea, en España tenemos también la frase esto que la necesidad agudiza el ingenio, pues aquí la necesidad desarrolló el músculo. Igual. Juan, te hago dos preguntas ahí. El protocolo que ustedes implementan. Primero y principal, te voy a hacer la primera pregunta, que me parece que va más atinado, y después te hago justamente la del protocolo. La primera pregunta es, ¿ustedes los agarró preparados? O sea, con los profesores, ya estaban, tenían, ejercicios había aulas virtuales en la universidad, o se tuvieron que empapar de la tecnología, de todo lo que es, bueno, en tu caso Microsoft Teams, Zoom o Meet o lo que fuese, o tuvieron que prepararlos también a los profesores o no, y todo lo que es la bibliografía, ¿la tenían también en bibliotecas virtuales? ¿Cómo se destinó eso? Bueno, nosotros teníamos el campus virtual que lo veníamos utilizando desde hacía tiempo, como otras muchas universidades, pero sí que es cierto que fue tan súbito, digamos, la migración a digital, que hubo que formar a los profesores. Ahí la universidad, no somos una universidad especialmente mastodóntica, somos esos 14.000 alumnos, seguramente unos 1.000 empleados, sí que nos formaron de una manera muy, muy intensa. A la semana de que estábamos confinados, se nos ofertó un curso en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la formación online. Luego tuvimos distintos seminarios y ahí, en este caso, pues yo creo que mis compañeros pues dieron la talla, ¿no? Porque se trataba de, en muchos casos, tenías que impartir la clase desde tu casa, lógicamente, con tu ordenador, que no siempre era un ordenador de ultimísima generación, porque, bueno, muchos compañeros lo estaban utilizando pues para hacer un trabajo complementario, pero no para soportar, digamos, una conexión a tiempo completo con los niños muchas veces, ya os podéis imaginar, alrededor. Y además, bueno, el hecho de estar pues migrado a digital supone que no tienes horarios. En cualquier momento, a través del chat de Teams, te puede entrar un alumno que dice, oye, Juan, tengo este problema, ¿no? Y al mismo tiempo,
pues surgieron todos estos cursos, estas reuniones, y a veces era un poco agotador. Habrá pasado en otras universidades que, bueno, pues oye, vamos a convocar una reunión para esta tarde dentro de 3 horas, ¿no? Y se espera que todos los profesores del claustro, no sé qué. Entonces, yo creo que las organizaciones en general abusaron de las reuniones sabiendo que no teníamos escapatoria. Pero bueno, afortunadamente, pues esa inmersión salió razonablemente bien. Yo creo que conseguimos, sobre todo para, a lo mejor el primer curso universitario no es tan fácil, pero para cursos superiores al primero conseguimos la motivación del alumno que no es esto de conectar la plataforma e irme a preparar el desayuno. Yo tenía mis clases a las 8 de la mañana, hora española, y sino que, bueno, pues intentabas mantenerles. Este año, en la aplicación que nosotros utilizamos, ha generado un complemento, supongo yo que en otras también, que tú le das a un botón y tus alumnos te salen, si tienen la cámara conectada, en una especie de grada, como en un aula en grada, de tal modo que yo creo que eso psicológicamente les supone una motivación de saberse vigilados y saberse que ves cómo sonríen, cómo se mueven. Y bueno, yo creo que por eso la tecnología puede recrear algunas cosas y poco a poco completar, digamos, la función de las personas. Es un momento, por tanto, también para tomarnos en serio los universitarios, el cómo podemos apoyar la formación de nuestros alumnos, ¿no? Que es una de las bases, tanto en Argentina como en Estados Unidos como en España, las bases de nuestro progreso, porque nuestras economías, yo estoy en la Facultad de Económicas, nuestras economías, pues va a haber un antes y un después. En España tenemos expedientes de regulación temporal de empleo que están enmascarando, digamos, yo digo a veces, empresas que son zombies porque han muerto y no lo saben, desgraciadamente, porque claro, el tener a tus empleados en un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo que no computa en el aumento de la tasa de paro, pero yo tengo mis dudas de que en muchos casos esos puestos de trabajo vayan a volver a existir una vez que volvamos a la vida, llamamos a la nueva normalidad que se ha venido a denominar. Por tanto, yo creo que en la universidad tenemos una responsabilidad intentando trasladar a los alumnos esa nueva realidad de la que van a formar parte. Y esto no es ninguna tontería, creo yo. Claro que sí. A ver, lo que te quería preguntar, porque acá en Argentina todavía no empezaron las clases, o sea, están todos confinados y todo el mundo está esperando, y muchos padres, obviamente, y alumnos que quieren volver a las clases. Mi pregunta va por lo siguiente: ustedes ya están con clases presenciales. Viste que hay como un mito que dice que si vuelven las clases va a haber mayor contagio. ¿Qué les pasó a ustedes? Porque eso está bueno también. Sí. Están encantados, o sea, yo he tenido personalmente, con los alumnos con los que interactúo en mi facultad, pues he tenido algún correo electrónico de algún alumno que me va a decir, mira, yo sé que tengo la posibilidad de asistir al 50% de las clases, porque es un grupo de estos partidos, no voy a asistir de momento porque un familiar mío, pues eventualmente tiene COVID y yo tengo que hacer cuarentena con él, ¿no? Pero no hemos tenido más que esos temas puntuales. Ahora bien, donde sí han aparecido en Valencia, seguramente a Argentina no habrá llegado la noticia porque es muy local, ha sido en una fiesta multitudinaria, en un colegio mayor, la tradicional fiesta de inicio de curso. Ahí sí que ha habido muchísimos contagios en la Universidad Politécnica de Valencia y la Politécnica se ha tenido que confinar, pero no por las clases que estaban desarrollándose normalmente. Otra cosa muy importante es la ventilación dentro de este protocolo de seguridad, es la ventilación, las ventanas. Todo esto estaba funcionando perfectamente, pero han sido estas concentraciones desordenadas de estudiantes, en este caso en un colegio mayor, en otros casos en algún descampado haciendo pues botellón, las que han hecho que la incidencia del COVID en universitarios haya aumentado, pero no la asistencia a clases. Eso yo, tomando medidas, uno puede llevar, digamos,
una actividad, en este caso, de un modo razonablemente prudente y normal. Es mi opinión. Los alumnos en cada clase, como justamente para saber un poquito cómo están dadas, o sea, el tema del alumnado en esta nueva, con este nuevo protocolo? Sí, bueno, a ver, es obligatoria la mascarilla en clase. Ha habido muchas opiniones. En este momento la mascarilla es de uso obligatorio en el sistema universitario. La tasa de ocupación del aula es el 50%. Se han pintado unos círculos de color rojo, de tal manera que indican cuáles son los pupitres que estarían disponibles para el alumno. Hay toda una secuenciación, digamos, de la entrada y salida para que no coincidan todos en los espacios comunes y quiero decir, y luego está pues eso, los recorridos que están plagados de geles hidroalcohólicos para la desinfección tanto de los profesores y de los alumnos, de los usuarios de las aulas, como también por parte de personal especializado de todos los equipos, micrófonos, esto que utilizamos para impartir las clases. Todas las semanas nuestro rector nos envía personalmente un report en el que bueno, nos agradece el esfuerzo y nos indica que vamos por el buen camino. Y ya llevamos pues más de un mes. Empezamos el 4 de septiembre, ya llevamos más de un mes y la experiencia es positiva, y digo, si se tienen prudencias en las actividades, llamémoslas extraescolares. Claro. ¿Y en cuántos de estos cambios que se han venido haciendo, porque por supuesto esta digitalización de todo va a tener por supuesto un impacto también a largo plazo, ¿no? Porque va a estar haciendo los programas más al alcance y flexibles para muchos, para poder llegar también a muchas otras personas? ¿Cuántos de estos cambios podrían convertirse en permanentes y cómo ves que podría cambiar, digamos, la enseñanza? Sí, bueno, en mi época de decano, yo recuerdo que todas las ediciones tenía un encuentro con los alumnos. Tuve 12 años hasta el año pasado. Tenía un encuentro con los alumnos de nuevo ingreso y les decía: no olvidéis que vosotros sois la verdadera mano de obra directa de este proceso. Vosotros, yo les decía un poco en broma que no se lo dijeran a la Seguridad Social, porque no les íbamos a asegurar como empleados de la universidad, aunque ellos eran la mano de obra directa, pero tampoco les íbamos a pagar porque se iban a llevar el producto puesto. Y realmente los profesores, pues éramos ese apoyo que en el proceso les guiaba en el crecimiento interior, ¿no? Y eso sigue siendo la realidad. La pregunta es, ¿cuál es el scope, ¿no? ¿Cuál es el número de alumnos que para trasladar una materia pues puede, digamos, gestionar un solo profesor? Y ahí la tecnología, pues en algunos casos, nos permite que algunas actividades pues puedan ser, fijaos lo que os digo, ¿no? Que puedan ser incluso eventualmente desarrolladas por un número más reducido de profesores. No sé, en España en este momento, vivimos, pues antes de que yo empezara en la universidad, en el desarrollo del Estado autonómico, vivimos un crecimiento muy importante del número de universidades públicas. Allí donde había quizás 5, 6, 7, bueno, pues aparecieron de repente pues un número próximo a 50. Luego emergieron las universidades privadas y las católicas como la que yo estoy, ¿no? Entonces, una pregunta que yo, con un doctorando mío, actualmente ya es un compañero mío, decíamos es, bueno, llegará un día que a lo mejor él era profesor de econometría en aquellos tiempos, ¿no? Y decía, quizás eventualmente, filosóficamente, con un solo profesor de econometría se podía alimentar todos los cursos de econometría del mundo. Hay muchísimo, muy buen material en Internet. Entonces, la redefinición precisamente viene por ahí. Es decir, ¿será necesario el mismo número de personas para desarrollar las tareas que venían desarrollando hasta ahora? ¿O podemos prescindir, digamos, de profesores para la impartición de clases y dedicarlos a tutorizar o a investigar
o a establecer relaciones con empresas. El tema es, ¿va a ser el mismo contenido el de nuestra tarea como profesores universitarios? Yo creo que no. Yo creo humildemente que no. Ahora, todos nosotros hemos participado, hemos conocido a muchos profesores y profesionales del mundo universitario y sabemos lo complicado que es convencerles de cambiar. Yo, que personalmente como decano me ha costado mucho el adentrarles, por ejemplo, en el espacio europeo de educación superior, con todo esto de la estandarización de los grados de lo que es el sistema de Bolonia. En muchas cosas los universitarios todavía vivimos pensando que el mundo no ha cambiado. Yo creo que esta sacudida del COVID pues tiene muchas cosas malas, pero una de ellas es que nos ha hecho evidenciar a todos ese cambio necesario, ¿no? Pero eso tiene unas implicaciones muy considerables para todos los sectores en definitiva, ¿no? Igual. Y sí, aparte también esto te permite, toda esta virtualidad nueva es que, yo creo que también es positivo, porque hoy en día desde Argentina, de Washington o de donde sea, pueden acceder al MBA, de la Universidad Católica de Valencia. Creo que también eso se abre un poco el espectro y te podés tener alumnos de otros países que antes capaz que era más difícil, de que tenían que viajar, estadía o todo lo que fuese. Efectivamente, se pueden hacer muchísimas combinaciones. Yo ahora mismo tengo un alumno con el que estaba hablando esta mañana que está en Colombia y que está ultimando los trámites de su visado para venir a hacer el MBA con nosotros y le hemos dicho, no te preocupes, Juan Pablo, mientras vienes pues vas a seguir las clases a través del ordenador, ¿no? Incluso las vamos a grabar por aquello de que no tenga que trasnochar demasiado. Vamos a permitirle Claro, todo eso se puede generalizar. ¿Y por qué no? Eventualmente se concentra toda la formación a través o una parte importante del calendario a través de un sistema virtual y se concentra la presencialidad en un momento final del máster? Hay muchísimas combinaciones que seguramente las universidades las utilizarán como factor de diferenciación, como factor para perfeccionar una propuesta de valor determinada, ¿no? Y todo eso, claro, no es el empiezo en esta fecha y acabo en esta fecha y esto tiene tantas horas presenciales. Será mucho más difícil de medir. Incluso en algunos casos esto es hasta contradictorio con el propio sistema de armonización que estamos teniendo en Europa, ¿no? Porque al final la formación se medirá por los resultados, por la empleabilidad de los alumnos, sí. Vamos a darle paso al siguiente invitado. Nos encantaría tenerte una vez más en el programa, obviamente, si querés, porque creo que es muy bueno. Creo que podemos charlar bastante, la verdad, pero también el tiempo, tenemos que darle paso al siguiente invitado. Cuando vosotros queráis. Enormemente, que hayas ha sido un gusto tenerte en el programa y espero que podamos tener, como dijo ya Vilonel, muy pronto una vez más con nosotros. Cuando queráis. Muchas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, Juan, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, le damos el pase al siguiente invitado. Y pues tenemos también a nuestro segundo invitado, quien es Hugo Alconada, es periodista argentino, con quien vamos a hablar un poco también sobre su carrera. Bienvenido, Hugo, ¿cómo te encuentras? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bienvenido, Hugo, ¿cómo te encuentras? Bien. Gracias por permitirnos esta entrevista para conocer un poco más también sobre ti y tus perspectivas. Además, está bueno recalcar que Hugo fue corresponsal del Diario de la Nación en Washington durante muchísimos años, ¿no, Hugo? Obviamente, y hoy nos viene a presentar su nuevo libro llamado Pausa, que creo que está buenísimo. Estaría buenísimo empezar por ahí, si querés hacer una breve introducción para los que no te conozcan, Hugo, está bueno, el programa se ve en los Estados Unidos, en Latinoamérica,
y bueno, y también en países de Europa, pero está bueno que si querés una breve introducción, o sea, contar un poquito a la audiencia quién sos y que, más allá que, bueno, muchos te conocemos. Trayectoria. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. No, por favor. A ver, Hugo, bueno, nada, ¿cuánto tiempo estuviste en los Estados Unidos siendo corresponsal del diario La Nación? En mi caso, a ver, soy abogado y periodista y en definitiva pasé primero por España, luego por Estados Unidos, volví a la Argentina, trabajo en el diario La Nación y entre fines de 2004 y principios de 2009 fui el corresponsal en Estados Unidos ante la Casa Blanca. Luego retorné a la Argentina, donde trabajo sobre todo en temas de investigación y en estos momentos estoy entre el diario La Nación, soy colaborador habitual en el New York Times en español y doy clases para la Fundación Gabo García Márquez. Así que en esencia es eso, y ahora el último libro es este. Bueno. Que ¿Cuándo salió a la venta? Salió hace días, la semana pasada. Que es un libro. ¿De qué se trata? Claro, o sea, porque yo he visto que entrevistaste a figuras de muy alto nivel y bueno, nada, a ver o sea, contanos un poquito. Es un libro que comienza a gestarse en el día previo a que se declare la cuarentena en la Argentina, cuando le planteé al diario de darle una mano en la cobertura sobre pandemia, cuarentena, coronavirus. Ahora, yo no conozco nada de temas de ciencia y salud. De lo que les ofrecí es, puedo dar una mano, eventualmente, entrevistando a grandes figuras globales para que ellos tracen horizontes, escenarios sobre lo que estamos viviendo y el futuro que viene. Y así es como termino entrevistando desde el israelí Yuval Noah Harari hasta el economista Jeffrey Sachs, desde el politólogo Daron Acemoglu hasta el economista Thomas Piketty, el disidente chino Ai Weiwei, el analista internacional venezolano Moisés Naim. En definitiva, ya llevo más de 60 entrevistas en las cuales intento desde distintos abordajes, la historia, la economía, la literatura, tratar de empezar a armar por lo menos distintos escenarios para que los lectores tengan algo un poco más, si querés, un poquitín más profundo y un poquitín menos coyuntural que la cobertura diaria del coronavirus. Tal cual. También entrevistaste a Angelina Jolie y a Michelle Bachelet, ¿no? ¿Es así? Correcto, porque el abordaje... Una artista de Hollywood, una actriz de Hollywood con una vicepresidenta, bueno, hoy cargo en la ONU, o sea, nada, sumamente prestigiosa, o sea, está buenísimo lo que, o sea, hay miradas de todo tipo. La idea era, en definitiva, buscar distintos expertos para abordar distintos ejes de esta pandemia. Entonces, Angelina Jolie, pero en su carácter de enviada especial de las Naciones Unidas para los refugiados, entonces abordo ese eje. Con Michelle Bachelet, derechos humanos, o por ejemplo, Joe Sung Lee es el número 1 del panel contra el cambio climático, también de las Naciones Unidas. También lo he entrevistado a Jürgen Stock, el número 1 de Interpol. Hasta ahora hemos entrevistado a 3 premios Nobel de la Paz. Muhammad Yunus, Ellen Johnson Sirleaf y ahora a Satyarthi. ¿Pero por qué? Porque justamente la idea de juntos, todos ellos, ir armando un rompecabezas donde cada uno te puede ofrecer una perspectiva distinta. Como decía antes, ¿no? Algunos para ahí es el eje de la economía, otros de la política, otros de las relaciones internacionales, otros de la educación, como por ejemplo Estefanía Giannini, la máxima responsable de la UNESCO, y entonces con ellos transar ese rompecabezas, porque la verdad, de corazón, te digo, Leonel, en mi caso, yo nunca había cubierto ni prestado demasiada atención, por ejemplo, a los riesgos del cambio climático. Y ahora, a partir de estas entrevistas, una y otra vez, múltiples figuras globales dicen, ojo, aquí hay un punto clave que tenemos que estar prestando atención, porque así como hemos chocado contra la pared de la pandemia,
si no corregimos rápido nuestro curso global, vamos a chocar contra otra pared global que va a ser el cambio climático. Bueno, ya lo estamos viviendo, Hugo, en California, los incendios, en Córdoba, por más que, no sé, dicen que son intencionales, pero también, vamos a ser sinceros, también hay un desmontaje enorme del Chaco, de un montón de... El Chaco es una provincia, para que no, o sea, que no la conocen. Actualmente también en Cusco, en Perú, también hay unos fuertes incendios forestales. Y antes estuvimos con problemas en el Amazonas, los incendios en Australia. Es decir, son como luces de alarma que va encendiendo la naturaleza alrededor del planeta. Pero en mi caso, digo yo, Hugo, yo no le prestaba atención al cambio climático. Sí creo que eso existe, no es que lo niegue, pero yo tenía la verdad que decir, mira, esto es a largo plazo, esto no es perentorio, esto puede esperar frente a otros temas que son más urgentes. Ahora, cuando, por ejemplo, para este libro, 20 de las 25 figuras globales que incluyo en este libro mencionan el cambio climático como algo serio, preocupante y urgente, ellos saben más que yo, así que tengo que prestar atención. Entonces, y así como es eso, también plantean otros temas que son muy interesantes. Solamente uno. Ellos, una y otra vez, es muy interesante la coincidencia en la pandemia como una lupa que agiganta lo bueno y lo malo que ya estaba allí. Traducido, los países que ya tenían problemas, por ejemplo, de pobreza, desigualdad social, ahora tienen ese problema exacerbado. Los países que tenían, por ejemplo, ya características notables de modernización, de tecnologías, de automatización del empleo, de flexibilidad, ahora están aprovechando la oportunidad, son más flexibles, están automatizándose mucho más. Y lo mismo ocurre en los planos personales. Quienes ya eran maleables al cambio, quienes ya eran flexibles, ahora están aprovechando sus oportunidades. Y quienes, por el contrario, ya tenían una tendencia depresiva, o a la ansiedad, o al estrés, ahora están lidiando con todo eso potenciado. No, tal cual. Mirá, en el inicio del programa dábamos una noticia que siempre hacemos, bueno, las noticias más principales de América Latina, Estados Unidos, y decíamos justamente con el tema del cambio climático, fíjate, Amazon para el 2040 quiere apuntar a la huella cero de carbono y está implementando todos los autos eléctricos. Bueno, si bien Giovanni lo sabe muy bien porque está allá en los Estados Unidos y nada, está completamente, y acá lo vemos, Hugo, estamos años luz, o sea, un auto eléctrico acá, si lo tengo, ¿dónde lo enchufo? ¿O no? Es como que estamos atrasadísimos. Es lamentable, es un poquito como recién veníamos con el invitado anterior, ex decano de la Universidad Católica de Valencia, y estamos preguntándole el confinamiento en el tema de las clases, viste que acá en la Argentina todavía no vuelven, y es como medio mentira decir que no volvemos porque ahí va a haber más contagio. Y lo daba claramente este ex decano de la universidad que dirige un MBA, y me decía que no, que la mayor cantidad de contagios se da cuando hacen fiesta los estudiantes. Lo que es notable sobre todo esto que vos estás abordando es un eje que también suele coincidir los expertos, por ejemplo, en filosofía y en psicología que he entrevistado para este libro, ¿no? Que es, hay problemas que están ahí. El problema no es el problema es cómo reaccionás al problema. Y suena a trabalengua, pero en definitiva, la cuarentena y la pandemia la tenemos todos, alrededor del planeta. Ahora, hay algunos países y hay algunas naciones que han reaccionado mejor que otras. Y no tiene nada que ver, en este caso, ni si se trata de democracias o de regímenes autoritarios, ni han reaccionado mejor ni han reaccionado peor, sino es cada uno de estos países en sus reacciones propias. Y lo mismo pasa que no importa si son países desarrollados y con una economía pujante, como podríamos decir Alemania, o países que están en lugares, regiones atrasadas, como África. Y te doy un ejemplo. Una de las entrevistas que está acá en el libro es a Ha-Joon Chang, surcoreano, profesor en Cambridge, cabeza notable, economista, pero impresionante. Y cuando él me daba esta idea de decir, esto puede llegar a ser la pandemia un gran ejercicio de creación destructiva, yo digo, sí, eso suena muy lindo, pero suena muy lindo para países como Finlandia o Noruega, pero muy distinto para países como la Argentina. Y Ha-Joon Chang me frena y me dice, te doy un ejemplo, África, donde tenemos a Ethiopian Airlines, que a su vez vislumbra lo que se viene para el continente africano
y decide sobre la marcha modificarse, cambiar, mejorar. Y lo que hace es, percibe que el transporte aéreo de pasajeros se terminó, al menos en el corto plazo, y reconvierte sus aviones de transporte de pasajeros, saca todas las butacas y los convierte en aviones de carga. Y se convierte de la noche a la mañana en la principal aerolínea de transporte de carga para África. Da ganancias. Entonces ya no es un ejemplo de Suecia o de Taiwán con las tecnologías de avanzada, no. En África. Frenamos con los vuelos y lo mandamos a un hangar. Salen adelante. Claro, acá en Argentina frenamos los vuelos y los mandamos a un hangar a los aviones. Lamentablemente, claro, es como convertirse. Lo que te habrá... Por ejemplo, en esa línea, otro de los entrevistados, que es Richard Gerber, uno de los cráneos más grandes que hay hoy alrededor del mundo en temas de educación. Mientras que hay países que todavía están discutiendo sobre si abrimos las aulas o no abrimos las aulas, que qué hacemos con los chicos, que hay chicos que se están desconectando, Gerber dice, empecemos por lo básico. Utilicemos las tecnologías que sí tenemos. ¿Dónde está? ¿Están las computadoras disponibles, por ejemplo, en las bibliotecas públicas? Abramos las bibliotecas públicas. ¿Están en los restaurantes cerrados que tienen Wi-Fi gratis? Alquilá los locales de restaurantes, utilizá el Wi-Fi que sí tienen y meté los pibes en los restaurantes. Pero dales clase. Cuestión de prioridades. Entonces, mientras que estamos discutiendo acá qué hacemos con los niños llevan 7 meses desconectados del aula, con el enorme riesgo de deserción y abandono escolar que eso implica, no en nuestros chicos, los tuyos, los míos, los de él que está en Washington, sino de aquellos que ya son vulnerables y van a generar una mayor desigualdad social. ¿Cómo reaccionamos es la clave? No la pandemia en sí, sino cómo reaccionamos al problema. ¿Y cómo ves, ya que has visto tantas perspectivas y bueno, tú mismo desde la industria, digamos, periodística, ¿no? ¿Y cómo ves que se está ajustando también la industria del periodismo, de la información en este periodo? Sí, y lo vemos con esto, lo que estamos haciendo nosotros tres, en los cuales hoy el aplicar tecnologías es algo hasta previsible. De hecho, todos hemos tenido que aprender a modernizarnos. En este momento yo tengo 1, 2, 3 lámparas activadas con 2 servicios de Wi-Fi. Estoy en el escritorio de mi casa. 2 sistemas de Wi-Fi distintos porque si se me cae uno, puedo mantenerme conectado con ustedes por el otro. El Diario de la Nación, para el cual yo trabajo, nos mandó a todos a nuestras casas porque tuvimos unos casos de coronavirus dentro de la redacción. Hace 6 meses que yo no piso la redacción del Diario de la Nación y sigo entregando materiales de investigación y entrevistas a figuras globales sin interrupción 2 veces a la semana. Y así como nosotros, muchos otros. Te doy un ejemplo. Otro de los entrevistados, el israelí Yuval Noah Harari. Él contaba en su campo, el académico, que en la Universidad de Jerusalén venía discutiendo que si las clases virtuales o no las clases virtuales, que los pros y los contras, discutieron sobre eso durante 6 años. Finalmente, me contaba Yuval Noah Harari, llegaron a la conclusión de que no servía o que no estaban convencidos y mantuvieron las clases presenciales. Y llegó la pandemia. Y en 7 días convirtieron todo el campus en campus virtual. El salto hacia adelante que esto permite en aquellos lugares y situaciones en las cuales esto es posible, hay que aprovecharlo. Por supuesto, el desafío está, vuelvo al punto, es no a nosotros que estamos en condiciones, sino a aquellos que van a afrontar mayores dificultades. A esos son a los que tenemos que ayudar. Pero nosotros, que hablamos idiomas, tenemos oportunidades tecnológicas, tenemos que utilizar esto como un enorme ejercicio de creación destructiva, como una oportunidad. Muy bien, cierto. Así es. Un poco lo dijiste, pero recién lo dijiste con un ejemplo, pero me gustaría indagar como por la economía que viene. O sea, ¿cómo ves? Porque me imagino que hacer el libro ese, entrevistando a estos cracks, lo que te habrá nutrido, porque realmente también te habrá nutrido, pero te habrá abierto la cabeza completamente. O sea, bueno, lo dijiste, pero ¿cómo es la economía que viene a tu perspectiva? O sea, con todo lo que escuchaste de estos cracks. Primero, sí,
confieso, Lionel, ha sido un aprendizaje extraordinario para más de, por ejemplo, apagar el Skype y quedarme en esta misma silla sentado a 20 minutos procesando la paliza que me acaban de dar, paliza en el buen sentido, como el baño de realidad, el mostrarte perspectivas, ideas que ni se te habían ocurrido, visiones. Para mí fue un aprendizaje, libros que me han recomendado, que me he comprado, películas que me han sugerido, que he visto, o sea, múltiples escalas de aprendizaje sucesivo. Y dicho eso, ¿qué es lo que cabe esperar? Según dicen los que sí saben, un baile que va a durar no menos de 5 a 10 años, siendo optimistas. Porque acá, por supuesto, que ojalá que la economía muestre lo que ha ocurrido en crisis financieras anteriores como la de 2008, que fue, si querés, una caída abrupta y un resurgimiento bastante rápido. Esto es lo que te dicen algunos que son los súper optimistas. La mayoría de lo que te están hablando es ya más como la pipa de Nike, es decir, una caída abrupta y una paulatina, lenta, progresiva recuperación que te podría tomar muchos años. Otros ya ni siquiera la pipa Nike, ya te están hablando de una L. Caída rápida y un estancamiento que podría tomar. Y lo peor es como Jacques Attali ya te habla de una silla. Caída abrupta, estancamiento y nueva caída, con lo cual el baile que podemos llegar a tener. Hay algunos que te hablan de discusiones de si esto es lo peor en 70, 90, 100 o 120 años. Ya cuando la discusión es esa, es porque te tenés que poner el casco. Porque... Pero una vez más regresamos a lo que mencionabas hace unos momentos. Todo va a depender en cómo reaccionemos al problema. Correcto. Si querés, lo que sí tenemos como dificultad es que ya no tenemos algunas herramientas que sí teníamos en 2008. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo no tenemos? Al revés. Han pasado 12 años, deberíamos aprovechar de los errores y las lecciones previas. Sí, pero al mismo tiempo, recordemos, en 2008 teníamos en el G7, por ejemplo, al frente de Estados Unidos, a George W. Bush. ¿Te puede gustar o no? Pero hoy lo tenemos a Donald Trump, que en la última reunión del G7 presionaba a los otros miembros del G7 para firmar un comunicado del G7 en la cual quería que hablaran del virus chino, no que hablaran del coronavirus. Las otras potencias dijeron, no vamos a entrar en una discusión de ese tipo, que es en definitiva de cuarta y no nos lleva a ningún lado. Y el G7 no pudo firmar un comunicado. Y el G20, que en aquel momento estaba Gordon Brown, premier británico, al frente liderando, hoy lo tiene al frente al jefe de Estado responsable de Arabia Saudita, que a su vez tiene pedido de captura internacional acusado del asesinato del periodista Khashoggi. ¿Quién quiere reunirse con quien tiene pedido de captura internacional por el homicidio de un periodista? Nadie. Con lo cual tenés al G20 desarticulado. Y ahí es donde empezamos a percibir, por suerte, algunas reacciones regionales. Por ejemplo, la Unión Europea, que logra finalmente sacar adelante los eurobonos, o tenemos la reacción de los países africanos, algunas reacciones hemisféricas regionales en el sudeste asiático, pero ya no es algo coordinado de manera multilateral. Tenemos a Estados Unidos hasta saliéndose de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos algunas dificultades adicionales en la actualidad que no estaban en 2008. Dicho eso, es un muy buen punto que vos decías. Por suerte tenemos algunas naciones, sea Alemania, o sea Taiwán, o sea Finlandia, que están mostrando distintas herramientas que los otros países pueden copiar para corregir errores propios. Muy cierto. Lo que sí, Hugo, veo que la pandemia la aprovechaste a full. O sea, que por eso me parece genial, porque le sacaste el jugo, que realmente, o sea, antes de estar, no sé, o sea, mirando el techo o viendo Netflix, o sea, lo pudiste sacar, y eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo lo tomé este libro como si fuera un ticket aéreo, un pasaje de avión. ¿Qué es? Desde este escritorio, este mismo donde yo estoy hablando con ustedes, estar hablando con Daron Acemoglu, Jared Diamond, Isabel Allende, Ai Weiwei, Noah Harari, Fernando Enrique Cardoso, y te puedo seguir dando nombres. Uno mejor que el otro, obviamente, ¿sabes la cantidad de veces que reboté pidiendo entrevista? Como todos, como todos, y te juro que es más. Ahora mejoró,
pero mi índice de eficacia es inferior al 25%, es decir, llamo, reboto, a la cuarta me dicen vamos a pensarlo, y en realidad seguís avanzando. Pero en definitiva, este escritorio a mí me permitió, por ejemplo, de conectarme con Muhammad Yunus, que está en Bangladesh, o que, por ejemplo, Alain Touraine, uno de los sociólogos más importantes del último siglo, me diga, llámeme a las 10:45 de la mañana, hora de París. Son las 5:15 de la mañana en Argentina. A las 5 de la mañana te levantas así y decís, hola, doctor Touraine, ¿cómo está usted? Pero al mismo tiempo te abren la cabeza, porque además les cuento un detalle. La penúltima pregunta que le he hecho a cada uno de los entrevistados fue siempre la misma, que es, y piensen si ustedes tuvieran que responderla ahora, dado que millones de argentinos y latinoamericanos están obligados a permanecer en sus casas todo el tiempo que no estén trabajando, ¿qué libros, películas, series de televisión usted le recomendaría u otra actividad para, por un lado, distraerse, desconectarse, pero por otro lado también, eventualmente, para aprovechar el tiempo? Los libros que me han dado, las películas, las series de televisión, de hecho, en el libro al final hago un anexo en la cual los incluyo a todos. Yo me he comprado, hago ahí porque estoy en el escritorio, ¿no? Tengo ahí la pila de libros que me he ido comprando en base a las sugerencias que ellos me han dado. Si quieren, es como la idea de cada entrevista es una puerta que abre otras puertas, porque incluso algunos de los libros que me recomendaron terminé entrevistando a los autores. Qué bueno, qué bueno. Entonces, además, imagínate, llamarlo por ejemplo, a tal y digo, mire, estoy pidiendo la entrevista porque Yuval Noah Harari me sugirió hablar con usted. ¡Oh! Claro. Entonces, exacto. Qué bueno. Y Hugo, a ver, ¿cómo conseguimos el libro tuyo? ¿Qué está en ebooks o empezó ahora? O sea, contame un poquitito cómo... Contanos, sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hoy en venta en la Argentina, también estará a la venta en Uruguay, Chile, Paraguay. Hay ahora deliberaciones para llevarlo a México y Colombia. Y además se puede comprar tanto en ebook, como también en 2 páginas de internet que son en Argentina. No sé si quieren que diga los nombres. Se puede comprar y se puede enviar por correo. Esas opciones son válidas. La más sencilla de todas es, si van a la Editorial Planeta, al portal de Editorial Planeta en la Argentina, allí están los links para todas las variantes, así no hago ningún comentario comercial sobre ninguna casa de venta de libros. Qué bueno, y eso es importante, que lo edita Planeta. Sí, es Editorial Planeta que, insisto, está ahora en Argentina y ofreciéndola a la venta en distintos países de América Latina. Claro que sí. Un placer, Hugo, la verdad te felicito, en serio, Sí. Muchísimas felicitaciones. La verdad que, nada, o sea, realmente un claro ejemplo de cómo aprovechar este confinamiento bueno, nosotros llevamos ya 208 días, vamos, Hugo, no sé, digo la verdad. Un secreto, y les cuento una infidencia, con algunos de los entrevistados y entrevistadas fue maravilloso, además el libro tiene más que la entrevista publicada en el Diario de la Nación, porque ustedes son periodistas profesionales y lo saben. De cada entrevista, como si de esto que nosotros dialogamos ahora, después lo tuviéramos que trasuntar en un papel, en un diario papel, no saldría todo. Y eso es lo que me pasaba. De cada entrevista salía entre 1/3 y la mitad en el diario La Nación. El resto nunca hubiera visto la luz. Entonces, el libro sirvió como una oportunidad. Y además, con muchos de ellos terminé después en contacto posterior, seguimos conversando por WhatsApp y demás. Y cierro con esto. Fernando Sabater, quedamos que algún día cuando se levante la pandemia y yo pueda volver a España, vamos a salir de Cañas por San Sebastián. Y me imagino las notas que van a venir del Diario La Nación con toda la información que ¡Y olé! Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad te felicito. Muchas gracias a ustedes. Un éxito, Hugo, y te deseamos como el mayor de los éxitos, justamente con este que lo recomendamos a todos para comprarlo, también para los que están aquí en Washington, lo estoy viendo, está disponible en Amazon también para Kindle, así que ahí estamos. Lo vamos a comprar y es más, después vamos a charlar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Hugo Alconada, periodista argentino
contándonos un poco sobre su libro. Hasta la próxima. Interesante, Giovanni. La verdad que creo que realmente es un claro ejemplo de cómo aprovechar el confinamiento. O sea, cómo este periodista tan prestigioso en Argentina, o sea, también, vale aclarar, es un periodista muy prestigioso de investigación, fue uno de los periodistas que estuvo atrás de los Panama Papers, o sea, en su momento, muy, pero muy prestigioso, cómo aprovecha al 100% la pandemia y habla con 25 líderes mundiales de todo tipo. O sea, me parece que, no sé, ahí ya no hablo más. Y regresamos una vez más a lo que él ya decía. Todo depende a qué respondemos o cómo respondemos al problema, ¿no? Y lo mismo va a suceder, como dijo el caso de la aerolínea de Vía. O sea, la economía va a responder o va a mostrar resultados en base a cómo se responda a la gente, los empresarios, las empresas, las corporaciones, la gente, a la situación. Todo va a cambiar conforme vayan saliendo gente con ideas y cambios que se adapten a la nueva situación, a la nueva realidad. Mientras la gente siga pensando o esperando a que esto pase y no cambie su estilo de vida, su manera de hacer negocios, esto puede empeorar o complicarse aún mucho más. Tal cual. Y para finalizar, yo, de mi parte, creo que necesitamos más mentalidades como Hugo Alconada-Amón para poder mejorar la economía de un país o la vida de cada persona. Porque vos estando leyendo, instruyéndote, haciendo cursos, mirando series que sean productivas, documentales, te estás instruyendo y estás, y no estás mirando el techo o, jugando a un jueguito. O sea, que está bueno, pero no está bueno todo el tiempo, hacer eso. Pero, claro que sí. Hay mucho por hacer en este momento, hay mucho por hacer porque todos tenemos que adaptarnos, cambiarnos. Justamente hace unos días, en un artículo de Bloomberg decían que algunos pensaban que era una locura tratar de hacer un emprendimiento en estos tiempos, pero muchos otros no, piensan lo contrario. Y es que esa es la realidad. Cuando suceden estos grandes problemas, estas grandes situaciones de cambios en el mercado, hay muchas empresas que no se saben adaptar a la situación y pueden hacer gente que sí tiene la solución, y entonces es cuando nacen los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas, los nuevos negocios. Entonces no se puede dejar de lado también a las empresas que están por nacer. No solamente nos debemos de enfocar en las empresas que están ahorita luchando en mantenerse, sino que tenemos que ayudarlas a cambiar, a adaptarse a la situación y abrirle puertas también a nuevos emprendimientos y nuevas ideas. Tal cual. Mejor dicho, imposible. O sea, me parece espectacular, Giovanni. Bueno, nada, llegamos al final, Giovanni. Qué lindo programa tuvimos, me parece. Muy buen programa, hemos escuchado muchas ideas muy interesantes y bueno, queremos saber sus comentarios, sus sugerencias. Entonces, escríbanos también en nuestra página de YouTube o también por Facebook. Estamos en ambos live. Pueden encontrar, para quienes todavía no saben, ingresen a delfinoconegocios.com y le dan clic en el botón de en vivo para poder escoger cualquiera de las dos opciones que ustedes prefieran. Pueden vernos desde Facebook o YouTube. Y por supuesto, suscríbanse. Así que nos vemos el día miércoles, en que estamos de regreso a las 7 de Washington, 8 de Buenos Aires, con más información y más invitados para conocer un poco más sobre sus perspectivas también de lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, buen fin de semana y como siempre, estamos siempre en vivo. Así que eso es una gran ventaja y a veces que, bueno, nos juega una mala pasada, pero bueno. Cosas con esta, así es, con los vivos. Así que hasta la próxima.